realmente. El domingo pasado hemos visto a Dios como Padre, ¿no? Justamente el Día del Padre, hemos visto a Dios como el Padre. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Entonces, cuando hemos visto la parábola del hijo pródigo, nos hemos concentrado en el Padre, o sea, cómo actúa Dios. Y hemos visto la semana pasada cómo actúa Dios. Hemos visto a Dios que siempre está buscando, ¿verdad? Siempre Dios nos está buscando, siempre, permanentemente está buscando el Señor. Él respeta su libertad, ¿no? Correcto, lo dejó ir el Padre, pero siempre estuvo a la espera que el Hijo regrese. Y Él tiene una responsabilidad. Pero igual como Él tiene una responsabilidad, cada creyente tiene una responsabilidad personal. Correcto, una necesidad personal. Y cuando alguien regresa al Padre, Dios siempre está con esa actitud de recibir al Hijo que se va. Correcto. Y Él no viene, Él no está para castigar, Él está para restaurar. Amén, para restaurar. Y dice la palabra en Juan capítulo 3 que el ser humano ya está condenado ya. No es que va a ser condenado, ya está condenado, dice la palabra. Esa es su condición. Y Cristo aquí ha venido a salvar a la humanidad, a quitarle esa condición espiritual. Así actúa el Padre. Y hoy día estaremos viendo, hermanos queridos, que nuestro Dios, a quien creemos nosotros, no es producto de nuestra imaginación, ¿no? Nuestra imaginación, no. No es producto de nuestro razonamiento, ¿no? de su raciocinio. No es producto de un invento, ¿no? De una manera. El Dios en quien creemos nosotros es el Dios que se ha revelado. Amén. ¿Se ha qué cosa? Revelado. Entonces, qué bendición, porque en la Escritura nos habla que Dios se ha revelado. Amén. Se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer. No es que ha dejado para que el ser humano se imagine cómo es Dios. Hay religiones en las cuales el ser humano se imagina cómo es Dios. Se imagina. Antiguamente creían en el río, creían en el rayo, creían en el jaguar, ¿no? Creían hasta en la mosquita, ¿no? Adoraban hasta la mosquita, adoraban la rana, etc. Son criaturas. Eso dice la palabra en Romanos. Es la creación de Dios. Y qué bendición, porque la Biblia nos habla que Dios se ha revelado. Dios ha llegado y se ha revelado. Entonces, cuando conocemos a Dios, cuando entendemos quién es Dios, cuando comprendemos la palabra, quién es Dios, entonces nosotros podemos entender quiénes somos realmente. ¿Quién eres tú, mi hermano? ¿Quién eres tú? Soy Rolando Aponte, es tu nombre, pues. Y DNI, ¿y qué más? Bueno, he estudiado tal cosa, hago tal cosa. ¿Eso eres realmente? Pienso que eres más que eso, mi hermano. Eres mucho más que eso. No eres temporal. Tienes inmortalidad, dice la palabra, hermanos queridos. Entonces nuestra identidad y nuestra seguridad no descansa en quiénes somos nosotros, sino quién es el Dios que se ha revelado a nosotros. Amén. ¿Quién es Dios? Vivimos en un tiempo en el cual la gente habla mucho de espiritualidad. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Hoy estamos hablando, hoy hablamos de toda una sociedad, de toda una generación que cree en Dios. ¿Correcto? Digamos, hace 40, 50 años estaba en boga el ateísmo, ¿verdad? El ateo, el materialista, el ateo. Ya. Hoy en día todos creen en Dios, todos. La mayoría, ¿no? La mayoría. Yo estuve en un salón, en un grupo, había uno que se declaraba ateo, un joven. Y todos los demás eran creyentes, ¿no? Y pobre ateo le hacía bullying, ¿no? Eres huérfano, le decía. ¿Qué va a hacer de ti? Eres huérfano. Cuando mueras, ¿dónde te vas a ir? Le decía. Le fastidiaban al joven ateo. Bueno, entonces estamos viviendo en una generación en la cual la gente
se declara espiritual, cree en un ser superior, ¿correcto? En un ser superior. Pero conoce poco de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Qué va a decir? No sé, el aire. No conocen de Dios. No saben de Dios. Muchos jóvenes se preguntan, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque lamentablemente para nuestra realidad, para nuestra situación, pasamos, quiera o no quiera, pasamos, mi hermano querido. Y todo lo que has hecho, eso dice Salomón, ¿verdad? Construí, fui el más sabio, tuve muchas cosas. Pero de todas maneras, voy a pasar. Me voy a ir. Y la gente de repente ni se va a acordar de mí. Y todo lo que he logrado conquistar y hacer, ¿para quién será? ¿Para quién será? La insatisfacción del corazón habla por Salomón. Entonces, es importante saber nuestra identidad cristiana comienza cuando conocemos al Dios verdadero. Entonces, el texto que vamos a leer hoy día, que está en Éxodo capítulo 3, del versículo 13 al versículo 15, nos habla de un encuentro de un hombre de la historia con Dios. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 13, Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 15, del 13 al 15. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Lo leemos todos juntos? Éxodo capítulo 3, del 13 al 5, al 15. A la voz de 3, 1, 2, 3, ¿qué dice la palabra? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si os me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Miren, hermanos queridos, Dios se le presenta a Moisés en una zarza. que es una zarza? Un arbusto, un arbusto que a veces se prendía en el desierto. Esta zarza no se consumía, estaba prendida, no se consumía. Entonces Dios le está llamando la atención. ¿A quién? A Moisés. Una zarza, un arbusto que se prendía y no se apagaba. Moisés mira el arbusto que está ardiendo y no se apaga, capta la atención, seguramente lo miró 1 hora, 2 horas, 3 horas, no se apagaba. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se acerca a la zarza para ver por qué la zarza, ¿qué cosa? No se apaga. Y cuando Dios capta su atención, Dios comienza a hablar. Te digo lo siguiente, mi hermano querido, mi hermana querida. Si tú estás atento a la palabra, Dios te va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Porque es recomendable que estemos en goza, conectados con el Señor. Entonces, Dios le habla ¿a quién? A Moisés. ¿Qué le dice? Saca a mi pueblo. ¿Dónde estaba el pueblo? Esclavo, ¿dónde? En Egipto. 400 años. 400 años, mi hermano querido. ¿Cómo llegó a Egipto? A través de Jacob, a través de José. Ahí llegó, esclavo. Tuvieron la promesa. Moisés, que está en la historia de Moisés, cómo llega a la casa de Faraón. Fue educado en la corte de Faraón, un hombre muy preparado, correcto, preparado. Moisés no era cualquiera.
era una persona de tipo real. Ya sabemos nosotros, porque huye al desierto, ¿correcto? Y Dios le llama a Moisés, libera a mi pueblo. Y Moisés dice, Señor, pero está bien, seguramente buscaba al Señor. Está bien, voy a ir a sacar a tu pueblo. Y cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué le dirás? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Hermano querido, en primer lugar, Dios se da a conocer. El Dios en que creemos no es el Dios de nuestra imaginación, es el Dios que se ha acercado muchas veces, permanentemente. Se acerca a ti. Hoy día se está acercando a ti. ¿Cómo? A través de la exposición de su palabra. Permanentemente. De pequeño te han llevado de repente a una enseñanza bíblica. De repente escuchas por la radio. Algo sucede. Dios te quiere hablar permanentemente. Dios se da, ¿qué cosa? A conocer. A conocer. Y sé cosa, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? No le están diciendo a qué te dedicas, no le están diciendo cuál es tu DNI, cómo se escribe tu nombre. No, Moisés le está preguntando realmente quién eres en esencia. Porque el nombre para los hebreos, ¿qué representaba? Su naturaleza, su carácter, su esencia. No le ponías nombre así nomás. No le ponías nombre así nomás. Ese nombre tenía, ¿qué cosa? Tenía realmente una denotación y una connotación de lo quién era realmente Dios. Entonces, ¿cómo responde Dios? No le dice, me llamo Juan, me llamo Pedro, me llamo Rolando. No. Le responde con palabras compuestas. ¿Y qué le dice? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Mire, hermano querido. Miren, cuando una persona realmente conoce a Dios quién es, uno comienza a entender quién es realmente. Moisés estaba interesado en saber quién era Dios realmente. Le preguntan, ¿quién eres tú, Señor? Entonces, porque Dios se le acerca. Y vemos la segunda parte. El Dios que existe, el Dios que nos muestra la Biblia, el Dios que se revela, es el Dios que existe por sí mismo. ¿Qué le dice? Yo soy el que soy. En hebreo es la palabra hacer eyet, que puede traducirse yo soy el que soy, seré el que seré, yo soy el siempre, yo soy el siempre soy, yo soy el que existe por sí mismo. Eso significa, a veces decían el término, ¿no? Un dicho peruano, yo mismo soy, ¿no? Yo mismo soy. Dios es Dios, ¿no? Dios es Dios. Decimos, Dios es Dios. Cuando los jóvenes dicen la U es la U, ¿qué significa eso? La U es la U. Es que la U es la U. Pues. ¿Qué significa eso? ¿Qué trata de decir? De repente ahí podemos entender la respuesta de Dios. Yo soy el que soy. Yo mismo soy. Yo mismo soy. Dios es Dios. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es una respuesta de cosa profunda. No dice yo fui o yo seré, yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa yo soy el que soy? ¿Qué significa? Ya dijo Delita, el Todopoderoso. ¿Qué significa? Significa que Dios es eterno. Nunca comenzó, nunca terminará. ¿Qué dice el Salmo 90, versículo 2?
Dice el Salmo 90, versículo 2. Si usted no es rato con la Biblia, no lo busque, yo lo leo, apúntelo. Dice el Salmo 90, versículo 2, dice: desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Dios qué cosa es? Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Eterno. Nos enseñaron en el colegio, en la universidad, leyes de la naturaleza. Y una ley que me marcó fuertemente, ¿no?, en la secundaria, es la ley de la termodinámica. Y dice la primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, solo ¿qué cosa? Se transforma. ¿Correcto? La primera ley de la termodinámica, ¿qué dice? La energía no se crea ni se destruye, solo ¿qué cosa? Se transforma. Y algunos han tomado y dicen, entonces Dios, ¿dónde salió Dios? ¿De dónde salió Dios? Dios fue ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién creó a Dios? A Dios nadie lo creó, mi hermano. Dios existe porque existe, porque Él es el yo soy. Cuando dicen amén, Él es el yo soy. Correcto. Porque si no diríamos, bueno, ¿quién es mi papá? Bueno, Víctor Aponte con Gloria Concepción. ¿Y quién es el papá de Gloria Concepción y Víctor Aponte? Justo y mi otra abuela que no sé cómo se llama. Y de ellos, mi tatarabuelo, y seguimos, ¿no? Seguimos. Llegamos a Adán y Eva, ¿no? Ya. ¿Quién fue? Dios. ¿Y a Dios? ¿Quién fue el papá de Dios? La mamá de Dios. Tenemos que decir, sí, hasta el infinito, ¿verdad? Ahí está. Hasta el infinito, ¿no? Papá. Es un absurdo. Es un absurdo. Hay una fuerza primera. Hay una causa primera. ¿Correcto? Alguien inició todas las cosas. ¿Cómo se llama? Dios. ¿Y qué dijo Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Dios, ¿qué cosa es? Eterno. Dios es independiente. Dios no es contingente. Nosotros somos contingentes. Nosotros necesitamos ¿de qué? Del aire, ¿verdad? Oxígeno. ¿De qué más necesitas? De agua, ¿verdad? Agua. ¿Cuántos litros de agua tienes que tomar? Dice 2 litros, dicen los médicos, ¿no? 2 litros de agua. Si no tomas agua, te mueres, mi hermano. ¿Qué necesitas más? Alimento, ¿verdad? Alimento. ¿Qué más necesitas? Tierra. ¿Dónde vas a caminar? ¿Verdad? ¿Qué necesitas? Casa. ¿Se cae la casa? No hay casa. No hay aire, te mueres, mi hermano. No hay comida, te mueres. Nos morimos. Te digo lo siguiente: Dios no necesita de esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él es el yo soy el que soy. Amén. Él es el yo soy el que soy. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 16. Él sostiene toda la creación. Él sostiene toda la creación, mi hermano. Si Él no sostuviera la creación, desapareceríamos, mi hermano querido. ¿Quién permite que todo esto funcione? Toda esta maquinaria, mi hermano. Toda esta maquinaria llamada planeta Tierra, sistema solar, Vía Láctea. ¿Te imaginas? Aquellos que han volado ahí en el avión, ¿no? En el avión, sí. Sube ese tremenda maquinaza, sube, se levanta. ¿Cuánto levanta? Aquellos que han viajado en Jumbo, ¿no? Un Jumbo, ¿cuánto? Que vuelan de un continente a otro continente, tremendo, ¿no? Tremenda máquina, mi hermano. Nosotros que somos testileros, digo, ¿qué será esta Percy? ¿Qué será una continuadilla? Un tremendo avión, mi hermano. Tremenda maquinaza. Todo eso, hermanos, que el ser humano aprovecha para hacer muchas cosas. ¿Gracias a qué? Que la creación de Dios lo mantiene, ¿qué cosa? Funcionando. Él no depende, así como nosotros,
para subsistir. Él existe porque Él es el yo soy. Amén. No depende de nada. Dios es inmutable, no cambia, no mejora, no empeora, no envejece, no pierde poder. No es un viejito, ¿no? ¿Cómo es Dios? Un viejito, dice un viejito ahí. No, no es un viejito, Dios, mi hermano. Es todopoderoso, más fuerte que una bomba atómica. Cuando dicen amén, más fuerte que un jumbo, más fuerte que un tren, ¿no? Un tren, más fuerte que todas las galaxias juntas, más sabio que todos los científicos juntos, sabe más que física, que química, que matemática, que todo ser humano, ¿correcto? Si Él viene a darte una cátedra, mira, si con una cátedra de cálculo superior que nos quedamos, ¿no? Nos quedamos mal, ¿qué será la cátedra de Dios, pues, mi hermano? ¿Verdad? La cátedra de Dios. Por eso Jesús que le dijo a Nicodemo, si no conoce, no entiende las cosas terrenales, ¿qué será si te hablo de las cosas espirituales? Bueno, hermano querido, Dios es Dios, mi hermano. Y a veces la ignorancia, ¿qué cosa es? Atrevida, pues, es verdad. ¿Qué cosa es la ignorancia? Atrevida, que me explique Dios, dice, que me explique Dios. Oh, hermano, si nos quedamos, pues, con explicaciones académicas, con problemas para entender, ¿qué será, hermano? La cátedra de Dios. Hermanos queridos, Dios es Dios, yo mismo soy. Yo soy el que soy. Dice la palabra en Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice la palabra, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Nosotros cambiamos, ¿verdad? Cuando usted era bebé, ¿cómo era usted? Bebito, chévere, bacán, ¿no? Rosadito, ¿verdad? 1 año, 2 años, 5 años, adolescente. Vas cambiando. Cada 7 años, dicen los estudiosos, toda tu célula cambia. Ya no eres igual, ya. Cambiaste. Cambiamos nosotros, cambiamos. Nuestras amistades cambian, ¿verdad? Cambian. Hay personas que ya no están, ya pasaron, ya. Pasamos. La salud cambia. Cambia la salud no es eterna. Las emociones cambian, ¿correcto? Pero Dios permanece igual. Amén. Dios permanece igual. Sabemos nosotros en estos días el terremoto que había ya en Venezuela. Las casas cambian. Las situaciones cambian, mi hermano. Hoy día puede estar muy bien y mañana tu salud puede ser diferente. Entonces, Dios no cambia. Él permanece igual. Por eso nuestra identidad no puede descansar en cosas cambiantes. Tú no vales por lo que tienes, mi hermano querido. ¿Quién eres tú? Yo soy dueño de un carro, dice. Y cuando te roban el carro, ¿te quedas sin identidad? Entonces, las cosas que cambian no pueden ser, ¿qué cosa? Nuestra identidad tiene que ser en el Dios inmutable. Amén. Y Jesús dijo bien claro en el Sermón del Monte, terminando capítulo 7 de Mateo. ¿Qué dijo el Señor? Escuche estas palabras y las hace. Compararé a ese hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Vino tempestades, vino en los ríos, vino todo azotado a esa casa y esa casa no cayó. ¿Sabes por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, lo que no cambia, ¿verdad? No cambia. Cuando las personas construyen su vida en cosas que son volubles, dice la palabra, el Señor lo dice bien claro en Mateo 7, que como esa persona que construye su casa sobre la arena, un terremoto, se cae la casa. Viene el viento, se lo lleva. Viene el agua, lo destruye. Entonces, nuestra identidad, mi hermano querido, no puede estar basada en ¿qué? En la popularidad,
¿Sabe por qué? Porque es arena, ¿no? Popular, ¿no? Puro like ahí. ¿Cuántos seguidores tiene? El día que ya no hay seguidores. No, hermano querido. Nuestra identidad está basada en Cristo, que es la roca. Gloria a Dios. En tercer lugar, el Dios que se le revela a Moisés es el Dios que cumple sus promesas. ¿Qué le dice el versículo 15 de Éxodo 3? Dice la palabra: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice la palabra. O sea, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas, mi hermano querido. Y por eso le repite: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él se acuerda. 400 años el pueblo de Israel estaba esclavo. 400 años. Y cualquiera puede decir: Dios se olvidó de mí, ¿no? Dios se olvidó de mí. Dios no me responde. Cuando yo le clamo, ¿por qué no actúa? Y hemos visto la semana pasada cómo actúa Dios como Padre, ¿verdad? ¿Cómo actúa Dios como Padre? Dios es un guía, te orienta. Pero no es niñero, ¿eh? No es un niñero que está ahí, no. No es. Dios nos da la oportunidad de asumir nuestra responsabilidad. 400 años el pueblo estuvo ¿dónde? En Egipto. ¿Por qué llegó a Egipto? Por muchas razones, mi hermano. En primer lugar, Abraham fue a Egipto una vez y regresó. Y luego fue Jacob, porque se va por José. ¿Cómo llega José a Egipto? Porque sus hermanos, ¿qué cosa? Lo vendieron. Entonces fueron esclavos por su propia responsabilidad. Así de simple es. Entonces se levantó varias generaciones, nacieron en la esclavitud, pero Dios no se olvida de su promesa. ¿Y qué le dijo a Abraham? De ti haré una gran nación. ¿Y cuáles son las generaciones de Abraham? Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le dice a Moisés: el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob me está enviando. Eso tienes que decirle al pueblo. Lo que yo he prometido hace miles de años es para ustedes. Amén. La epístola de Gálatas, ¿qué va a decir? Que las promesas de Abraham, ¿para quién es? Para la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Abraham es para ti, mi hermano. Amén. Y dice el Salmo 105, versículo 8. El Salmo 105, versículo 8 dice: Él se acuerda de su pacto para siempre, de las palabras que mandó para 1000 generaciones. Mira lo que dice la palabra. Él se acuerda de su pacto para siempre, de las palabras que mandó para 1000 generaciones. Dios conecta su nombre con su pacto. No es un Dios nuevo, es el mismo Dios que llamó a Abraham, el mismo Dios que sostuvo a Isaac y es el mismo Dios que guió a Jacob. Amén. Dios recuerda lo que promete. Y a pesar que Israel de repente pensaba que Dios se había olvidado de él. Quizás alguien puede pensar: Dios se olvidó de mí. ¿Alguna vez usted pensó así? Dios se olvidó de mí. Dios no escucha mis oraciones. Dios no está actuando. Uno puede pensar de esa manera. Pero ¿qué dice la palabra? Dios no olvida sus promesas. El Dios del pacto sigue siendo fiel. John Piper va a decir lo siguiente: Dios siempre está haciendo 10,000 cosas en tu vida, aunque tú solamente puedes ver 2 o 3.
Dios está haciendo 10.000 cosas en tu vida en este momento, mi hermano. ¿Cuál pastor? Por lo menos no hay temblores ahorita, ¿verdad? No hay terremoto. No hay. ¿Correcto? ¿Está respirando usted? Hay aire. ¿Ha tomado agua hoy día? ¿Ha tomado alimento? Dios está actuando, mi hermano. Está haciendo más de 10.000 cosas. Mucho más todavía. Porque Dios, ¿qué cosa es? Es un Dios de promesa. Aplicaciones prácticas para los jóvenes. No construyas tu identidad sobre redes sociales. Amén. No seas. No construyas tu identidad en redes sociales. Apariencia física. ¿Verdad? Que soy gordito, soy flaquito. ¿Cuál será el ideal? No sé cuál será lo ideal. Lo ideal es que esté sano, mi hermano querido. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Que esté sano, saludable, con energía, para hacer lo que Dios quiere para tu vida. ¿Correcto? No construyas tu identidad en apariencia física, en opiniones de otros. ¿Amén? En comparaciones. No, mi hermano. Un pastor decía lo siguiente: hay personas que quieren tener el brazo de tal persona, los ojos de tal persona, la nariz de tal persona, la cara de tal persona, ¿no? Su cuerpo, al final, un monstruo. O se agarra de cada uno, ¿no? De cada uno y dice, no, mi hermano, tú eres tú. Amén. Tú eres tú, mi hermano. Tú eres, ¿qué cosa? Hijo de Dios, hija del Señor, criatura del Señor. Amén. Tu identidad no puede estar basada en opiniones de otros. En logros académicos tiene su lugar, pero tampoco en logros académicos, mi hermano. No, tú eres porque eres criatura del Señor, hijo del Señor. Construye tu identidad sobre el Dios eterno. No en las cosas materiales tiene su lugar. El dinero tiene su lugar, pero no, hermano. No. Escuché un mensaje de un pastor decir lo siguiente. Hay gente que es tan pobre, tan miserable, que lo único que tiene esa cosa es dinero, nada más. Nada más. El dinero tiene su lugar, claro que sí. Pero no es el dinero que te da identidad, de ninguna manera. Eres más que eso. Conversaba en una reunión de líderes, hablaba con un hermano de zona de Lima, digamos de estatus alto, y le pregunté, ¿cómo llegas al Señor? Y él me decía, mira, mi hermana enfermó. Nos reunimos todos los hermanos que tenemos recursos económicos y comenzamos a llevar a los mejores médicos, al mejor hospital, a la mejor clínica, para salvar a nuestra hermana. Y mi hermana falleció. En ese momento fui confrontado. El dinero tiene su lugar, pero no es todo, mi hermano. No es todo. No es todo, mi hermano. A veces, qué contradicción, ¿no? ¿Qué contraste? Mi abuela vivió 110 años, mi abuela. En lugar de Huanco. Si quisiéramos catalogarla en un asunto económico, una mujer pobre. Y de repente de extrema pobreza. 110 años. Y hay personas con todo el dinero, se van a los 50, mi hermano. ¿Qué contraste, digo? ¿Qué contraste? Mira, nuestra identidad, tu valía, debe descansar
en ese Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Un mensaje a los padres. Los hijos necesitan conocer, más que reglas, necesitan conocer al Dios verdadero. La mejor herencia espiritual es enseñarles quién es Dios. Porque nosotros no podremos acompañarle en toda la ruta de su existencia. Para la iglesia, una iglesia fuerte no se construye en programas. Se construye en una visión elevada de Dios. Ayer una líder me dijo, tengo que formar discípulos. Gloria a Dios, me encantó esa palabra. ¿Tengo qué cosa? ¿Formar qué cosa? Discípulos. ¿Discípulo de quién? De Cristo, pues. Discípulo de Cristo. Hermanos queridos, Moisés llegó a la zarza con preguntas, pero salió con una gran certeza. Dios es el gran yo soy. El Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios fiel, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que se ha revelado plenamente ¿en quién? En Jesucristo. Hermanos queridos, Jesús es la revelación más perfecta de Dios. Porque Jesús, ¿qué se hizo? Humano, amén. Si es humano, habitó, vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Y dice la palabra en Juan 8:58. El Señor Jesucristo le dice a los judíos en Juan 8:58. ¿Qué dice Jesús a los judíos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Mira lo que dice el Señor a los judíos. Le dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos lo entendieron muy bien, ¿eh? Lo entendieron muy bien. Y dice la palabra, verso 59, los judíos tomaron piedras, ¿para qué? Para arrojarse. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede decir que es Dios, mi hermano. ¿Por qué? Pues sería blasfemia. Blasfemia. Y la blasfemia se pagaba con muerte capital. Apedreamiento. Jesús dijo, yo soy el que soy. Amén. En Juan 14:9. En Juan 14:9. Jesús va a decir lo siguiente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios. Hermano querido, hermana querida, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién eres tú realmente? ¿En quién estás construyendo tu identidad, tu valía? ¿Por qué te mueves? Cuando estás a solas, ¿quién eres realmente en esencia? ¿Quién eres? ¿Quién está, no? ¿Quién está detrás de esa, como decía un pastor, esos viejos? ¿Quién está detrás, dentro de esa carne, no? ¿Quién eres realmente? ¿Quién eres, mi hermano? En primer lugar, somos criaturas de Dios. Y en supremo lugar, es que puede ser hijo de Dios. En una relación, ¿qué cosa? De padre a hijo, como vimos el domingo pasado. Gloria al Señor. Cuando conocemos verdaderamente a este Dios, comenzamos a descubrir quiénes somos realmente. Porque la identidad cristiana no nace de mirarnos a nosotros mismos, nace de contemplar al Dios que se revela. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. ¿Puede ponerse en pie, por favor? Póngase en pie delante del Señor. Dios se revela, mi hermano. El Dios en quien creemos no es el Dios de nuestra imaginación. Es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra,
cada molécula, cada partícula, cada átomo, cada cosa que existe. Dios lo sustenta. Dios nos da vida. Y uno tiene vida espiritual cuando estás conectado con el Señor. Tú eres realmente lo que eres cuando estás en comunión con Dios. Tu valía no es de las cosas que no son permanentes, porque pasan los años, pasan las amistades, nuestra salud puede pasar también. Todo pasa, mi hermano querido. El que no pasa es el Dios que se ha revelado. El yo soy el que soy. Quizás has estado buscando tu identidad en lugares equivocados. En el éxito, en las relaciones, en la aceptación de otros. Hoy Dios te invita a conocer al gran yo soy. Porque cuando conoces a Dios, descubres quién eres realmente. Y cuando descubres quién eres en Cristo, encuentras la seguridad que el mundo jamás podrá darte. Nuestros padres, nuestros amigos, nuestras amigas, no te van a dar esa seguridad. La seguridad que da el yo soy, el que soy, el que existe por siempre, antes, después, siempre ha existido. Es la fuerza de la creación, es el creador en sí mismo. Conoce al gran yo soy. Y conocemos a Dios cuando tenemos un encuentro con Jesucristo. Jesús va a decir bien claro: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra en el último libro de la Biblia. Él está buscándote permanentemente, esperando que vengas a su encuentro, como ese padre que miraba al hijo que se fue. Él está esperando, no para condenarte, no para llamarte la atención. Él está esperando para que tengas comunión con Él, para que entiendas, comprendas cuál es la razón de tu existencia. Pero ya sabemos, el pecado ha hecho división entre Dios y los hombres, dice la palabra. El Dios justo no puede pasar por alto el pecado de ninguna manera. Y es por eso que Jesucristo pagó el precio del pecado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón a Jesús. Dile: Señor, estoy dando vueltas y vueltas. Estoy probando y probando y probando. Estoy en caída y caída y en caída. Ya no quiero vivir así, Señor. Viviendo en un mundo fluctuante, cambiante. Quiero vivir en la roca que es Jesucristo. Abre tu corazón a Dios y en forma humilde y sincera delante del Señor. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. En mi atrevimiento, por mi ignorancia, a veces te he desafiado, te he reclamado, me he quejado, inclusive he lanzado palabras blasfemas contra ti. Pero tú eres Dios. Mis palabras, mis actitudes no afectan